prácticamente yo lo descarté. Antes sí Nah, lo defendía, o sea, incluso hacía publicaciones sobre eso, pero ahora ya casi no por lo mismo, porque digo, para que terminen diciendo que solo las mujeres son violentadas, pues no es cierto. no, todas las disidencias sexogenéricas son violentadas, no nada más las mujeres cis. Y es el discurso, por eso es cierto que es como un culto, ¿no? Porque es algo que ya que no se puede cuestionar. Y No, a mí me coaccionaron en los grupos feministas de aquí de Jalisco, a mí me coaccionaron a mí también. porque esto yo lo venía diciendo desde esos tiempos, ¿te acuerdas de que nos conocimos? Sí, sí, Yo sí. lo venía diciendo desde entonces. Es que las mujeres no son las únicas que son coaccionadas por el patriarcado, y es verdad. Incluso el otro día estaban sacando un comentario de eso, de que, pues sí es cierto, ¿no? Incluso los hombres cisgénero obviamente son los beneficiarios, pero también, pues es que no tienen opciones. O sea, realmente, si eres un hombre cisgénero, ¿qué te queda en un país machista, digamos, si tomémonos así como en México? Pues Qué te queda realmente? al privilegio, ¿no? Porque te van a matar, te van a golpear de todas maneras. Es que esa es la trampa, o sea, si tú no, es como este dicho, ¿no? Del que no tranza, el que no tranza, lo tranzan. O el que no tranza, ¿cómo se dice? No avanza o algo así, esas Sí, cosas, pero ¿no? hay otro que es el que no tranza, al que no tranza, lo tranzan, o sea, es como mm, como una trampa que siempre está ahí. O sea, O no hay manera. no hay Y la manera única de... manera, pues, es que salgas o lo que yo hice, por ejemplo, que llegó un momento en el que dije, pues ya no me identifico con este género de hombre, pero ¿qué pasa? Estás más vulnerado como persona transgénero. Pues sí, ay, de hecho. Es que mira, la postura no binaria causa tanto conflicto porque no estás en un extremo de ninguno, ni eres machista, ni eres feminista, estás en medio, estás en un lugar neutro, o sea, en un lugar que pues es más Pero era el complicado. real, era o sea, lo no binario era el objetivo real del feminismo. Pues Porque eso sí, está en Monique Wittig, está en Preciado, está en Judith Butler. O pues sea, eso sí, está ahí. Es pero más, desde Simone de Beauvoir, eso dijo, no se nace mujer, se llega a hacerlo. O sea, significa que no te van a determinar los genitales que tienes, pero no lo entienden. pues no, porque como dice Marta Lamas, aunque es hegemónica la señora, pero sí tiene razón, o sea, lo hacen desde el dolor, no lo hacen desde una postura o entrenamiento político. Pero pues el dolor también se puede, o sea, podría ser político. Yo, por Sí, ejemplo, sí, pero no tienen esa conciencia. no tienen esa conciencia. Es lo que estaba diciendo ella, o sea, ese dolor transformando en política, pero no tienen entrenamiento, no saben, no están educadas. Y no se quieren educar porque, o sea, por eso digo que es ya como un discurso muy hecho. O sea, son como discursos que tienen en diferentes, no es decir movimientos o grupos, ¿no? Que prácticamente ya dicen, ay, es esto, ya. Y ya, no van más allá. Pues inclusive, ¿no? El clasismo dentro de los grupos fascistas, ¿cómo se podría decir? No, no fascistas, perdón, los grupos estos feministas, perdón, ya de clase media alta, ¿no? Que hasta con fotos, Es que si llegan a ser fascistas. bueno, sí, fascistas, hasta con fotos de estudio y bien bonitas que se ven con su pañuelo verde, así. Ay, no sé si esté criticando a alguien directamente, bueno, sí, pero no creo que vea este video. Igual, y así de, ay, güey, o sea, y que tienen un podcast, ¿no? Así, ¿cómo se llama? Corazón ¿Quién? Púrpura, algo así, unas viejas de ahí del, ay, perdón, dije viejas, ¿ah? Ah, del podcast. No, no son de los podcasts que conozco, no, son de aquí de mi, donde yo vivo, pero digo, ay, qué bonito. Ah, por cierto, yo voy a cambiar mi nombre de mi podcast, hacerlo más simple para que llegue a más gente. Sí, sí, sí. Algo neutro, algo. ¿Cuál? Le puse a través del espejo, a ver, para verme, para reflejarme, para verme yo, porque yo hablo muchas cosas en general. Ahí las aviento al aire, en cuestionamiento, ¿verdad? En un espejo ¿El que que era el ves. replicante eléctrico? Sí.
Porque replicante eléctrico Ah, la gente no lo va a entender, solamente los que vieron la película. ujú. Ah, pues tú, ahora sí que es tu canal, así que pues puedes hacer lo que quieras. No, sí, nada más te Con- aviso. El Ah, ok, con- para eh, buscarlo. sí, o sea, el Y yo, concepto pues yo estoy suscrito a tu canal. pues sí, o sea, el concepto va a seguir siendo el mismo, pero pues ya va a cambiar a hacerlo más simple, ¿no? Keep it stupid and simple. Ahí se escucha medio elitista, pero pues ni modo. Así es. Bueno, ya tenemos el libro pirata, porque pues el capitalismo. Muy bien. Estamos hackeando, boicoteando. Sorry, Judith Butler, we don't have money. We are the third world. Sorry. Y además Judith Butler no es pobre, otra que no es pobre, la verdad. Ay, pues no. Le paga la universidad, es académica. este, Pues Pues sí, hasta acomodada. cierto punto privilegiada, es académica privilegiada. Lo que pasa es que ella sí hace cosas relevantes, no como los de aquí. Ándale. Ah, no, es que los de aquí están bien pendejos, sorry, pero es que, o sea, se viven en el pasado leyendo libros viejos que a nadie les importa, la neta. Pero lo peor es que creen que son actuales y los usan como herramienta de análisis. O sea, siguen siendo siguen haciendo análisis de, no sé, bueno, ya hemos dicho, ¿no? De Ah, sí, autores de mediados del siglo XX, Marx, ajá, y todo es clase. sí, pero también es género. Sorry. Y luego, como dicen, hay cosas más importantes que los pronombres, sí, güey, pero también lo social importa, así que todo va junto con pegado y te aguantas, perro. R. Ay, no. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tú lees bonito, empiezas primero. A ver, nos quedamos según yo aquí en la página 22, Sujeción sujeto y y subordinación. subordinación. Ujú. La doble naturaleza de la sujeción parece conducir a un círculo vicioso. La potencia del sujeto parece ser efecto de su subordinación. Cualquier intento de oponerse a la subordinación forzosamente la presupone y la vuelve a invocar. Eso está tremendo. Sí, Por suerte, el relato consigue superar este impasse. ¿Qué significa que la potencia del sujeto presuponga su subordinación? Es lo mismo presuponer que restituir o existe una discontinuidad entre el poder que se presupone y el poder que se restituye. Consideremos que en el mismo acto por el cual reproduce las condiciones de su subordinación, el sujeto ejemplifica la vulnerabilidad temporal inherente a ellas. O sea, se refiere a las condiciones, ¿no? ujú, Concretamente a las exigencias de su renovación. El poder que es condición del sujeto es por fuerza distinto del poder que se dice que ejerce el sujeto. El poder que da origen al sujeto no mantiene una relación de continuidad con el poder que constituye su potencia. Ay, no, está muy complejo. A ver, lo voy a volver a leer. ujú. Sí, sí está complicado. Es que es una paradoja, o sea, es el argumento que venía trabajando desde lo que leímos anteriormente. O sea, que el poder te determina y a su vez tú determinas hasta cierto punto las condiciones, pero no del todo porque te vuelve a determinar esas condiciones. Es lo que entiendo que dice. Sí, de todas maneras, aunque tú ejerzas poder, siempre va a Ajá, estar ahí determinándote siempre, ¿no? Siempre, sí, siempre, siempre, siempre. sí, sí, sí. Es lo que entiendo que dice, pero es que es muy complejo. A ver, ¿qué significa que la potencia del sujeto presuponga su subordinación? Es lo mismo presuponer que restituir, o existe una discontinuidad entre el poder que se presupone y el poder que se restituye. Consideremos que en el mismo acto por el cual reproduce las condiciones de su subordinación, el sujeto ejemplifica la vulnerabilidad temporal inherente a ellas, concretamente a las exigencias de su renovación. El poder que es condición del sujeto es por fuerza distinto del poder que se dice que ejerce el sujeto. El poder que da origen al sujeto no mantiene una relación de continuidad con el poder
que constituye su potencia. Cuando el poder modifica su estatuto, pasando de ser condición de la potencia a convertirse en la propia potencia del sujeto, constituyendo una apariencia del poder en la que el sujeto aparece como condición de su propio poder, se produce una inversión significativa y potencialmente habilitante. ¿Cómo hemos de valorar esa transformación? ¿Se trata de una ruptura habilitante o desafortunada? ¿Cómo es posible que el poder del que depende el sujeto para su existencia y el cual se ve obligado a reiterar se vuelva contra sí mismo en el curso de la reiteración? ¿Cómo podemos concebir la resistencia dentro de las condiciones de la reiteración? Esta visión sugiere que la potencia no puede derivarse lógicamente de sus condiciones, que no se puede asumir una continuidad entre A, lo que hace posible el poder, y B, los tipos de posibilidades que asume el poder. Si al actuar el sujeto conserva las condiciones de su emergencia, ello no significa que toda su potencia se mantenga ligada a ellas, ni que éstas permanezcan idénticas en todas las operaciones de la misma. El proceso de asumir el poder no consiste sencillamente en cogerlo de un lado, transferirlo intacto y enseguida convertirlo en propio. El acto de apropiación puede conllevar una modificación tal que el poder asumido o apropiado acabe actuando en contra del poder que hizo posible esa asunción. Cuando las condiciones de la subordinación hacen posible la asunción del poder, el poder que se asume permanece ligado a ellas, pero de manera ambivalente. De hecho, el poder asumido puede mantener y al mismo tiempo resistir la subordinación. Con esta conclusión, no nos estamos refiriendo a una resistencia que sea realmente una recuperación del poder, ni tampoco a una recuperación que sea realmente una resistencia. Ambas cosas se dan al mismo tiempo y esta ambivalencia constituye el dilema de la potencia. Si aceptamos que la sujeción es al mismo tiempo subordinación y devenir del sujeto, entonces, en tanto que subordinación, el poder sería un conjunto de condiciones que precede al sujeto, ocasionándolo y subordinándolo desde fuera. ¿Qué pasa? ¿Sí vas bien o no? Eh, es ¿O te que perdiste? desde fuera, a ver, sí me perdí. Es que como que trato de pensarlo y luego se me escapan las Ajá. ideas. No, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, sí, es esta idea que dijimos al principio de que Sí, sí. eh, O sea, que en ah, realidad cuando tú asumes el poder, no significa que como tú lo asumiste se va a seguir conservando ese poder. Se va a modificar, va a haber cambios. O sea, aunque tú tengas el poder, cambia. No es lo mismo. y que también, aunque digamos que tú quieres asumir ese poder y lo vas a asumir con una cierta intención, en realidad ese deseo que tú tienes con esa intención ya es un efecto de ese poder, o sea, es anterior. Entonces lo que dices es que te va a determinar, aunque tú creas que, oh, sí, yo llego y ejerzo el poder en un lugar, ¿no? Digamos. Sí, Sí, sí. pero ese ejercicio del poder ya está determinado anteriormente por el mismo poder. Es como dicen, es un ejemplo bien básico, ¿no? Los políticos, ¿no? Que quieren hacer un cambio y bla, 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 bla. Asumen el poder y al final no hacen nada porque esas condiciones ya estaban dadas antes. Exactamente. Y por los mismos dispositivos, ¿no? O sea, el Estado es un dispositivo en sí mismo. Sí, Por eso a mucha gente llega y dice, Pues vamos a cambiar las cosas", ¿no? Sí, pero hay una estructura que ya está ahí. Entonces, ese es el problema. así es. ¿Quieres leer de nuevo desde donde te hayas quedado? A ver si A ya ver. leí. Ajá. Si aceptamos que la sugestión es al mismo tiempo subordinación y devenir del sujeto, entonces, en tanto que subordinación, el poder sería un conjunto de condiciones que parece que precede
al sujeto, ocasionándolo y subordinándolos desde fuera. Esta formulación falla, sin embargo, cuando consideramos que no existe un sujeto con anterioridad a este efecto. El poder no solo actúa sobre acts on el sujeto, sino que actúa en acts al sujeto en sentido transitivo, otorgándole existencia, en tanto que condición el poder precede al sujeto. Sin embargo, pierde su apariencia de prioridad al ser ejercido por el sujeto, y ello da lugar a la visión opuesta de que el poder es efecto del sujeto, que es algo que los sujetos efectúan. Una condición no puede habilitar o estatuir. ¿Qué es estatuir? Enact, sin hacerse Habilitar presente. o estatuir, pues como realizar, ¿no? Entonces, Habilitar o instituir, ajá, sin hacerse presente, puesto que el poder no está intacto con anterioridad al sujeto, es lo que veníamos diciendo. La ajá. apariencia de su prioridad desaparece conforme actúa sobre el sujeto y, y este es inaugurado y derivado por la inversión temporal en el horizonte del poder, en tanto que potencia del sujeto, el poder se asume su dimensión temporal presente. El poder actúa sobre el sujeto por lo menos de dos formas. En primer lugar, como aquello que lo hace posible, la condición de su posibilidad y la ocasión de su formación. Y en segundo, como aquello que es adoptado y reiterado en la propia actuación del sujeto. Como súbdito del poder, que es también sujeto de poder, el sujeto eclipsa las condiciones de su propia emergencia, eclipsa al poder mediante el poder. Las condiciones no solo hacen posible al sujeto, sino que intervienen en su formación, se hacen presentes en los actos de dicha formación y en los actos posteriores del sujeto. O sea, a pesar de que puedas asumir el poder y ya acabes tu periodo, por decir, las consecuencias de lo que tú hayas hecho van a seguir estando ahí, o sea, va a seguir haciendo efecto, aunque tú ya te deslindes de eso completamente. Y no solo se refiere, digamos, al ámbito de la política institucional, se refiere a lo que cualquier persona hace, Sí, ¿no? sí, a las Por eso consecuencias de los habla de, actos. ajá, por eso la vez pasada que en la parte anterior decía que no, como que de cierta manera refutaba la idea del individuo, ¿no? Sí, porque vas Porque, a seguir afectando a los demás. y porque el individuo se ve como si fuera autónomo, y en cambio lo que ella dice aquí es que somos sujetos. O Ujú. sea, parece que aquí el concepto fundamental es ese, que somos sujetos y por tanto estamos sujetados a ese efecto del poder. Entonces, ajá, es el problema, que pues tendríamos que, de cierta manera, deconstruir incluso nuestros deseos, o sea, qué es lo que queremos hacer para que eso no sea ya un mandato del poder, porque es algo que viene de Foucault, por ejemplo, que él decía él criticaba, por ejemplo, los movimientos de la liberación porque decía eso, decía que pues, o sea, reivindicar una identidad, por ejemplo, LGBT ya era, bueno, aunque no existen como tal, pero se refería a la identidad gay, por ejemplo, ya era un efecto del poder, que es lo mismo que estamos diciendo de las mujeres, ¿no? En estos feminismos esencialistas. Sí, sí, que ya de alguna manera ya se les otorgó el poder y ahora desde su vivencia, desde su lo que sea, quieren ejercer el poder a como ellas conciben el mundo. Pero en realidad esa concepción ya es, o sea, no es libre, no es que se la inventaron y se están liberando, sino No, que en sino que realidad, ya estaba preconcebida, pues simplemente está floreciendo, o sea, no floreciendo, sino dándose a conocer en lo que en realidad es. o sea, es que mujer y hombre, los dos son necesarios para este régimen binario, ¿no? Y heterosexual. Pues sí, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices mujer, pues no es que, o sea, no es que sea algo que libera, en realidad forma parte del mismo dispositivo. Por eso ese es el problema. Eh, Sigue siendo un sujeto, digamos, en términos de lo que está diciendo aquí Judith Butler, seguimos estando sujetadas. Y así los es. que, digamos, queremos salirnos de eso, que bueno, decimos no binarios, nada de eso, pues ¿qué pasa? Sí podría, hasta cierto punto podríamos estar afuera del poder, pero es lo que dice aquí, pierdes inteligibilidad. O sea, es como si no existieras, pues, Así básicamente. es. Bueno, dice.
El poder que opera en el sometimiento se manifiesta, por tanto, en dos modalidades temporales, sin común medida entre sí. En primer lugar, como algo que siempre es anterior al sujeto, está fuera de él y en funcionamiento desde el principio. En segundo lugar, como efecto voluntario del sujeto. En la segunda modalidad encierra al menos dos series de significados. Como efecto voluntario del sujeto, el sometimiento es una subordinación que el sujeto se provoca a sí mismo. Al mismo tiempo, si se produce al sujeto y esta es condición previa de la potencia, entonces el sometimiento es el proceso por el cual el sujeto se convierte en garante de su propia resistencia y oposición, ya sea que concebimos el poder como anterior al sujeto o como efecto instrumental del mismo. La vacilación entre dos modalidades temporales, antes y después del sujeto, ha marcado la mayoría de los debates en torno al sujeto y el problema de la potencia. Muchas conversaciones sobre el tema se han quedado atascadas en la duda si el sujeto es la condición o el punto muerto de la potencia. De hecho, estos dos dilemas han llevado a muchos a considerar el problema del sujeto como un obstáculo insalvable en la teoría social. Opino que parte de la dificultad reside en el hecho de que el sujeto es el mismo, un lugar de ambivalencia, puesto que emerge simultáneamente como efecto de un poder anterior y como una condición de posibilidad, de una forma de potencia radicalmente condicionada. Cualquier teoría de sujeto debe tomar en cuenta la plena ambivalencia de las condiciones de su funcionamiento. No se puede hacer, por así decir, ninguna transición conceptual entre el poder como algo externo al sujeto, actuante sobre él, y el poder como algo constitutivo del sujeto, actuando por él. Lo que podríamos esperar a modo de transición es en realidad una escisión y una inversión constitutivas del sujeto mismo. El poder actúa sobre el sujeto mediante una actuación acting, que es también una promulgación en action. Cuando intentamos distinguir entre el poder que actúa transitivamente al sujeto y el poder puesto en práctica, enacted, por este, es decir, entre el poder que forma al sujeto y el propio poder de este, surge una ambigüedad irresoluble. ¿Qué o quién realiza este proceso aquí? ¿Se trata de un poder anterior al sujeto o del poder del sujeto mismo? En algún momento se produce una inversión y una ocultación y el poder emerge como algo que pertenece exclusivamente al sujeto, por lo cual este deja de parecer el resultado de una operación previa del poder. Por otra parte, lo que el sujeto pone en práctica en acts es habilitado por el funcionamiento anterior del poder, pero en última instancia no está limitado por él. La potencia desborda al poder que lo habilita. Podría decirse que los propósitos del poder no siempre coinciden con los propósitos de la potencia. En la medida en que estos últimos divergen de los primeros, la potencia supone la asunción del propósito no, no pretendido por el poder, el cual no hubiese podido derivarse lógica o históricamente y opera en una relación de contingencia e inversión con respecto al poder que lo hace posible y al que no obstante pertenece. Este es, por así decirlo, el escenario ambivalente de la potencia, lo cual no está constreñida por ninguna necesidad teleológica. Sí, o sea, se refiere a que, bueno, aquí ella usa el concepto de la potencia. O sea, la potencia sería eso que nos impulsa a actuar, ¿no? Y se refiere a qué es lo que podemos hacer. Entonces, aquí anteriormente, en una parte que leíste, creo que es la página anterior, hablaba algo muy interesante, porque dice que las teorías que hablan del sujeto en los estudios sociales tienen ese problema, que si el sujeto está determinado por las condiciones del poder, entonces realmente no hay agencia para que actúe, para que su potencia actúe. Y cualquier cosa que hagamos va a estar predeterminada, o sea, es una especie de determinismo, lo que entiendo que está diciendo. O sea, no hay manera, aunque tú creas que estás actuando por ti mismo, en realidad lo que estás haciendo es un efecto del poder.
O sea, bueno, no sé, se me hace muy... O sea, que va a es, ser ambivalente, no se puede separar, por mucho que no, quieras decir que es tu propia convicción, no, porque hay una historia detrás de ti y eso es lo que siempre dice. te va a afectar siempre. Pero es hasta cierto punto pesimista, ¿no? O sea, porque lo que, o sea, en las teorías, digamos, como estas marxistas, como las de la llamada política clásica, ellos te dicen que tú te puedes rebelar, tú puedes rebelarte, puedes, crear un mundo nuevo. Y lo que ella dice aquí es que el deseo de rebelarte ya sería un efecto del poder, por decirlo así. Eso es lo que entiendo que... Pues sí, es como todo, ¿no? Es que yo me estoy acordando mucho que decían, pues yo me acuerdo de pues sí, del marxismo y todo eso, que nosotros somos lo mejor, que el socialismo, que el comunismo, que no sé qué, pero sigue siendo lo mismo. O sea, al final de cuentas es poder y vas a coaccionar a quien no esté de acuerdo contigo. Ah, sí, porque eso incluso en la teoría marxista estaba, o sea, en su proyecto eso era. Iba a ser un estado totalitario. Entonces, ¿qué pasa con los estados totalitarios? Pues que coaccionan a fin de cuentas, como dices, a quien no estuviera de acuerdo. Pues sí, está como ahorita, ¿no? Que vivimos en un estado de ya totalitario. Sí, y de totalitarismo también farmacológico, Pues sí, porque también está esto que no se permitan otros tipos de medicinas o que incluso no se les dé la publicidad, ¿no? Porque eso es lo que a mí se me hace más interesante, o sea, no hay la publicidad obviamente pues la paga quien tiene dinero. pues sí, pero aparte de la publicidad, bueno, si te vas a curar con eso, ya no nos queda nada, ¿no? Entonces, pues mejor no Así, te cures y sé nuestro cliente por 50 años o hasta por toda tu vida. así es. Es lo que decía un doctor homeópata, ya más que ya se murió. O sea, las farmacéuticas tienen medicinas de que te cuestan, no sé, 10,000 pesos, pero solamente una vez los pagas y ya. No necesitas estar gastando. Pero ¿qué pasa? Eso no les conviene. Ah, o sea, la misma farmacéutica ya tiene las curas. Sí, pero pues ¿para No. qué? Pues gastas una vez y ya, ¿no? Ay, no. No. Y esto se me hace muy complejo, ¿no? Porque sí, o sea, yo por ejemplo, ahora que estuve en estas clases de sociología, veíamos mucho teorías de ese tipo, porque ellos hablan mucho de agencia, o sea, como la capacidad que tienes tú de actuar y de incidir en tu medio social. Y Pues, lo que dice ella aquí es que pues prácticamente es muy limitado, a menos que, bueno, no sé, primero porque no nos damos cuenta de esto que está diciendo ella, que nuestra potencia, nuestro poder de actuar ya está determinado por las condiciones sociales en las que estamos donde se ejerce el poder. pues simplemente, ¿no? Algo tan básico, pues como la diversidad sexual, ¿no? Cómo está dividido la población LGTB más. Sigue siendo lo mismo, porque si no podemos salir de heteronorma, pero la heteronorma la mamamos desde que nacemos, o sea, y eso va a ser muy complicado quitarlo. Exactamente, ese es un buen ejemplo, o sea, ya nos estamos liberando, ¿no? Ya hay una parte que se liberó, es un proyecto que sigue, pero ¿qué pasa? Seguimos con los mismos estereotipos, con los mismos deseos, pues todo prácticamente igual, ¿no? Y pues lo que hemos hablado en otros videos. Porque dicen, ay, es que yo no soy una persona heteronormada, yo no soy una persona no sé qué. No, sí eres. Que tratas de liberarte es otra cosa, pero te quedan esos residuos, pues, y eso es muy difícil de quitarlo, pues. Porque a fin de cuentas seguimos en la misma sociedad. Por eso, mientras no se produce otro tipo de cultura, eso no sucede. Eso no va a Es suceder. normal. De hecho, ¿qué dijo? Bueno, esto fue raro. Una amiga que yo tengo que es heterosexual y pues hasta cierto punto heteronormada, fue a un karaoke en estos días y dijo que había una pareja de mujeres lesbianas y se estaban burlando del pronombre L. Y ella fue y les dijo, hey, ustedes no son de la diversidad, ¿para qué se andan burlando de eso? O sea, ella siendo heterosexual. ¿Eh? Sí, o sea, es que a veces parece que la norma se mete más en ciertas personas de la diversidad, ¿no? Porque
Por lo mismo, porque es un deseo de querer asimilarse y de que tu potencia, en este caso, ¿no? De que tu capacidad de actuar no se vea mermada por el hecho de ser de una minoría. Entonces, ¿qué hacen? Eh, Alienarse a ese ujú, tipo de discursos. exactamente. Sí, de hecho, yo veo muchas personas de la diversidad que ni lo, o sea, como que para empatarse con sus amigos heterosexuales, ¿no? O sea, ni siquiera asumen, como que no piensan que ellos no están formando parte de ese grupo. Pero para no desentonar con ellos dicen, ay, sí, y critican al pronombre neutro. Y así de que, ay, no está bien que sean parejas del mismo sexo, pero ya 50.000 géneros están locos. Pues sí, pero o sea, es lo que yo les digo. Y se enojan, digo, es que por más que quieras tú emular este poder, nunca vas a llegar a ser como ellos porque no tienes esa raíz, no tu sexualidad no la ejerce desde ahí, pues por mucho que quieras aparentar lo más posible, es como jugar con un emulador, a comparar un emulador con una consola, eso nunca va a suceder, nunca, por más gráficos y potencia que tengas. Es que ellos quieren eso, ¿no? O sea, quieren estar lo más asimilados posibles y es comprensible porque, como dice aquí, si esa opresión es lo que determina tu existencia social, pues entonces lo más lógico es que vas a querer asimilarte, o sea, pero si es una paradoja, o sea, es lo que ella está analizando aquí. ¿Por qué no realmente entienden que deberían liberarse de eso? Porque no, probablemente para muchos ni siquiera es posible. Ese es el problema. O No, sea, ni siquiera salir del closet, ¿no? El mentado salir del closet. Muchas personas no pueden hacerlo, aunque quisieran, aunque quisieran, así es complicado, porque es ese poder que ya nos determina. así es. ¿Y qué Y nos... pueden más? El poder. Exactamente. ¿Qué nos aplasta? Ay, es que la familia, es que a mí no me puedes deshacer de esos lazos. Sí puedes, pero no quieres. No quieres perder esa estabilidad. Y es lo que yo he dicho, ¿no? ¿Por qué no hay grupos realmente de comunidades de personas de la diversidad? O sea, en una casa. Ese sería un proyecto realmente que cambiaría algo. Pues sí, pero para poder hacer eso hay que cambiar toda una estructura. O por lo menos tener autonomía económica, ¿no? O sea, que tuviera Sí, autonomía económica y que las personas se reunieran a vivir de esa manera, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene autonomía económica? quien tiene autonomía económica. Los que, pues sí, los que siempre han tenido dinero y han ejercido la sexualidad libremente. Porque dirás, si existió o no los 41 en México, pues que era la clase alta. Ah, sí, ahí está un buen ejemplo, ¿no? Exactamente. De hecho, ¿viste la película? Yo vi la película Sí, y yo también le vi la película. O sea, se me hizo muy, muy pink, pero sí, sí, de, ah, no, a mí bueno. sí me gustó, se me hizo muy buena. No, sí se me hizo Porque chida, pero se sí, me hizo como muy maquillada, ¿no? A la sensibilidad heterosexual. Pero bueno, está bien, dije. Es un ejemplo. a mí me pareció buena porque analizaba muy bien cómo, o sea, el contexto de esa época, ¿no? No, obviamente yo no estuve ahí, pero me pareció que sí lo hacía muy bien, o sea, como que sí, si hubiera sido así, pues, como lo narraba. Pues sí. Y, y como este chico, ¿quién era uno de los? Pues sí, como dices, eran de clase alta. Y Eran, de clase media alta y de clase alta. ujú. Evaristo y no me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? Evaristo porque pues es el chico, ¿no? Que se mete con el señor este. Pero no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama? El esposo de la hija de Porfirio. Ah, Ignacio. Ujú. Así es cierto, Ignacio. Sí, 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 Entonces, y está muy bien porque narra cómo, pues cómo o sea, en ese tiempo ni siquiera podía decir, ah, sí, ya, no soy heterosexual y adiós. no, de hecho, inclusive, bueno, obvio lo dramatizaron o lo pensaron como fue en esa época. Le dice uno de los más viejos, no te enamoro, ¿cómo le dijo? Que no se enamorara, pues, pero con otra palabra más despectiva. eh, Porque iba a suceder, pues, eran más vulnerables, pues. Y sí es muy duro, porque en realidad, o sea, sí hay una parte en la que piensas, ¿por qué no se escapó con el otro, que era el plan que tenían, ¿no? Y al final. Pues sí.
pero pues, y es un buen ejemplo porque, claro, como tenía el privilegio de asistir a esas reuniones porque era de la clase alta Claro. heteronormativa. Porque Ojo. sí, sí, y la vez ya se apagó esta cosa. Ella. Pues sí, déjame ponerle pausa al Ujú. video. Mira, se calentó, pero bueno. Le dura poquito la batería. Sí, Leo como está grabando, no es que esté nada más proyectando. Ah, sí, sí. Entonces, pues sí, luego se calientan, o sea, no son cámaras de larga duración como las videocámaras. Por eso muchos youtubers dicen, no, si quieren hacer streamings, mejor cómprense una cámara, una videocámara, o sea, aunque sean viejitas y eso, pero pues les aguantan más. O una cámara web, pues, porque pues sí, se ven muy bonitas las otras, pero pues son para videos más cortitos. ¿Eh? Ay, pero bueno, sirve experimentar. Sí. Ay, Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tenía por acá. Y a ver si alcanza. A ver si me veo. Pues, no, ya se ve más fea, pero pues ni modo. Ay. Es que estas son para laptops nomás. Ay, 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 no funciona. Quédate ahí. ¿Ves? Si te ves, nomás hay ¿Ya que me veo? acomodarla. Sí, sí te ves, nomás hay que acomodarla bien. Pues sí, a ver si se queda. Pues. Ay, ya. Ok. Sí, se ve Entonces, más feo ya, pero pues ni modo. A ver, entonces ya. no, sí te ves bien. Ah, ok. Entonces, ahí le puse pausa, según yo. Así se está grabando. Bueno, no importa, ya. Ah, sí, ya. Ya. Ok, entonces seguimos en la lectura, si quieres. Sí. A ver en Es- qué nos quedamos. Quedamos. Bueno, sigues tú porque ya sí me cansé ya de leer esta. Ok. Se trata de un poder anterior al sujeto o del poder. Bueno, es la página 26. Sí, el poder es simultáneamente externo al sujeto y la propia jurisdicción del sujeto. Ahí me quedé. Mm. Después de teleológico. Ah, sí, es cierto. A ver, pero espérame, porque no puedo mover aquí. Página. Ah, ya. Eh, por él. El poder es simultáneamente externo al sujeto y la propia jurisdicción del sujeto. Esa- Esta aparente contradicción cobra sentido cuando entendemos que sin la intervención del poder no es posible que emerja el sujeto, pero que su emergencia conlleva el disimulo de aquel. Se trata de una inversión metaléptica por la cual el sujeto producido por el poder es proclamado como sujeto que funda al poder.
El carácter fundacional del sujeto es efecto. A ver, eso estuvo muy. Una inversión matemática por la cual el sujeto producido por el poder es proclamado como sujeto que funda el poder. O sea, es como lo de que fue primero el huevo o la gallina. Pues sí. El carácter fundacional del sujeto es efecto de una operación del poder que se realiza mediante la inversión y ocultación de esa operación previa. Ello no quiere decir que el sujeto pueda ser reducido al poder porque él, el que surge, ello no quiere decir que el sujeto pueda ser reducido al poder por el que surge, ni tampoco que el poder por el que surge sea reducible al sujeto. El poder nunca es solo una condición externa o anterior al sujeto, ni tampoco puede identificarse exclusivamente con éste. Para que puedan persistir, las condiciones del poder han de ser reiteradas. El sujeto es precisamente el lugar de esa reiteración, que nunca es una repetición meramente mecánica. Conforme la apariencia del poder pasa de condición del sujeto a efecto del mismo, las condiciones del poder anterior y externo asumen una forma presente y futuraria, pero el poder asume su carácter presente mediante un cambio de dirección, el cual provoca una ruptura con todo lo anterior y se disimula como potencia que se inaugura a sí misma. La reiteración del poder no solo temporaliza las condiciones de su subordinación, sino que muestra que éstas no son estructuras estáticas, sino temporalizadas, es decir, activas y productivas. La temporalización provocada por la reiteración señala el camino por el cual se modifica e invierte la apariencia del poder, pasando de ser algo que está siempre actuando sobre nosotros desde fuera y desde el principio, a convertirse en lo que confiere sentido a la potencia a nuestros sentido de la potencia a nuestros actos presentes y al alcance futuro de sus efectos. O sea, esto se me hace importante porque hasta ahorita esa era mi duda. Si lo que ella estaba diciendo era que el poder era algo mecánico, como dijo aquí, pero ya dijo que no. O sea, porque si fuera mecánico, entonces sí sería completamente determinista. Es decir, nadie pudiera hacer otra cosa más que lo que, más que un efecto del poder desde el principio, ¿no? O sea, digamos, hay un principio, eso no lo dice, pero podemos imaginarlo así, como cuando se habla del principio del tiempo, ¿no? O de la creación. O sea, hay un principio y de ese principio surge todo. Entonces, lo que hay ahorita es un efecto de ese inicio. Lo que te venía diciendo, de todas maneras, aunque tú hagas algo, va a repercutir después. O sea, Ajá, pero lo que ella dice es que no es mecánico, o sea, sino que sí hay un momento en el que tú puedes, influir, pues, pero no de manera independiente. Ese es el problema. Sino que, como dices, eso que tú haces probablemente, o esto que tú quieres hacer como la potencia que te determina, probablemente ya es un efecto de algo que viene anteriormente. Eso es lo complejo. O sea, el contexto en el que estamos ya nos dio una determinación para querer actuar. Entonces, por eso dice que el poder produce. O sea, no solamente es que nos manipula o nos mueve, sino que nos hace actuar. Y esa es la producción. Ay, no, pero es que sí estamos, o sea, como que está descubriendo algo que lo que dice es que es algo que está oculto, o sea, que no nos damos cuenta. Es un poco como el inconsciente de Freud. Yo entiendo que está haciendo algo similar a lo que hizo Freud cuando hablaba del inconsciente. Ella aquí está hablando de que el poder actúa de manera que no nos damos cuenta, que aunque nosotros creemos que estamos actuando de manera individual y soberana, en realidad no. En no. realidad ya estamos actuando, o sea, esa es la idea, ¿no? ¿Cómo sería posible actuar de una manera en la que realmente fuéramos soberanos sin una determinación anterior? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces,
Bueno, sigo página 27. Sí. Aunque mi estudio es deudor de la formulación del problema del assujettissement que llevaba a cabo Foucault en sus ensayos The Subject of Power y Two Lectures, publicados en Power Knowledge, y de sus manuscritos del sujeto de deseo y del sujeto de derecho en Historia de la Sexualidad, volúmenes 1 y 2, Vigilar y Castigar, la noción de sujeto que me ocupa refleja un dilema cultural y político más amplio. ¿Cómo adoptar una actitud de oposición ante el poder, aún reconociendo que toda oposición está comprometida con el mismo poder al que se opone? O sea, es lo que hablábamos del Estado, ¿no? Que es el Sí, ejemplo más claro. Te quieres cambiar algo desde el Estado, pero el Estado en sí mismo ya es un efecto del poder. poder. Entonces, ¿cómo lo vas a cambiar desde ahí? Eso es lo que ellos no. Por eso que dicen muchos, ¿no? De que, ay, todos son iguales, o al revés, ¿no? Los que creen, ay, ahora este sí es bueno, Pues sí, pero pues está en la misma estructura, entonces, ¿cómo va a salirse de eso? pues sí. Para muchos la potencia encuentra en esta idea post-liberatoria un punto muerto. Ese es el problema. O bien se considera que las formas de dominación capitalista o simbólica son tales que nuestros actos están domesticados a priori. Exactamente. O bien se ofrecen una serie de ideas generalizadas y atemporales sobre el carácter ético de todos los movimientos dirigidos al futuro. Sí, o sea, se refiere a o somos libres o no lo somos, básicamente, es lo que está diciendo. De hecho, Yo sugeriría que la complicidad primaria con la subordinación no conduce forzosamente a ninguna conclusión histórica o lógica, pero que sí abre algunas posibilidades tentativas. El hecho de que la potencia esté comprometida en la subordinación no es señal de una inevitable contradicción interna en el núcleo del sujeto ni, por consiguiente, una prueba adicional de su carácter pernicioso u obsoleto, pero tampoco permite restaurar una visión prístina del sujeto derivada de formulaciones liberales humanistas clásicas, donde la potencia aparece siempre y exclusivamente en oposición al poder. La primera de estas visiones caracteriza las formas políticamente farisaicas de fatalismo. Ándale, ya lo había yo pensado. pues La sí. segunda, las formas ingenuas de optimismo político. Intentaré no caer en ninguna de estas alternativas. Ese es el problema. Pues sí, porque de alguna O- manera son intrínsecas. sí, porque si estás diciendo que no somos libres, pues es algo fatalista. Pero también decimos que si somos realmente autónomos tampoco es cierto. Ajá, exactamente. Y sería lo que dice aquí el optimismo ingenuo. Sí. Ay, no, qué difícil. De hecho, sí está pesada esta lectura. Sí, ay, sí, voy a ponerme a leer a Judith Butler, ¿cuál? No, pues es compleja, pero sí, sí la estoy entendiendo. Te digo, es que el problema, lo que lo hace complejo es que está hablando de una paradoja. O sea, Sí. ese es el problema. Que dice que, porque en la política clásica es lo que te dice aquí, que lo que te dicen un Max Weber, ¿qué otro te gusta? Mm. Todos los que Lenin, un Lenin. Lenin, todos de mediados del siglo XX es que tú te puedes oponer, tú te puedes rebelar con tu potencia. Y lo que dice ella aquí es no, porque en realidad esa potencia que te hace rebelarte ya es un efecto del poder que se encarnó en ti. Es Ese lo es que el yo, problema. es lo que yo venía pensando hace días, o sea, escuchamos conceptos muy bonitos como responsabilidad afectiva, poliamor y todo eso, pero seguimos arrastrando conceptos conservadores. Entonces, hay que, Pues es que responsabilidad afectiva, sí, pero ¿frente a qué? Porque si el poder, digamos, este poder que produce la sociedad capitalista, heteronormativa, patriarcal,
nos hace actuar de cierta manera, en qué momento hay la libertad para no actuar así. Es lo que yo decía de los hombres, ¿no? Sí, ¿Cómo ellos van a actuar de una manera diferente si tú eres hombre y te enseñan que tienes que comportarte de esta manera? ¿Cómo vas a hacer para no hacerlo? Sobre todo en contextos coercitivos, en que si no actúas así te matan, por así ejemplo. es. Eh, entonces ese es el problema. Ahora, claro, ellos también tienen esa responsabilidad, ¿no? Si tú eres un hombre, ¿hasta qué punto vas a abusar de los otros? Porque ese es el problema. El tener, el estar en una situación en la que se ejerce el poder te permite abusar. Es lo que pasa muchas veces. Pero lo que dice aquí ella, probablemente no sea un ejercicio libre del poder, sino que es realmente un efecto ya de ese poder. Entonces no tienes la opción de salirte. Ay, es que es muy... Es lo que dice ella aquí, o sea, en lo que estamos concluyendo aquí. ¿Cómo no caer en ese fatalismo o en el optimismo ingenuo? Es un lugar neutro, pero el lugar neutro es la incertidumbre, Sí, porque ni te vas exactamente. con los fatalistas, ni te vas con los optimistas como estos. Podríamos pensar con los Social Justice Warriors de Estados Unidos que ven que todo el mundo va a ser rosa y que va a ser así como ellos piensan, o también los conservadores republicanos que no, que volvamos al pasado como antes, y eso ya no es posible tampoco. Y es lo que dice hay aquí, que se propone tener una posición que no caiga en ninguna de esas dos posturas, porque hasta ahorita parecía, te digo, yo hasta ahorita como veníamos leyéndolo, me parecía que iba al fatalismo. O esa impresión me daba, porque decía, bueno, si entonces las condiciones nos determinan, pues no, por eso lo menciona ella. O sea, Las, más bien sí puedes cambiar, pero ten en cuenta esto. exactamente, exactamente, es lo que, creo que es a donde va, porque no hemos llegado todavía a eso, pero creo que si intuyes bien, porque creo que es a donde va, o sea, de decir, sí tienes un poder de agencia, de poder influir, pero fíjate lo que te está determinando a ti. O sea, no creas que vienes de libre, porque no. No, porque se me hace bien chistoso, ¿no? Y esto lo voy a decir a título personal, o sea, como me dicen, ay, es que tú despréndete, o sea, es un bagaje de hace 30 años, o sea, es como quitar el cochambre de hace mucho tiempo, cultural, social, lo que tú quieras. O sea, ya nada más porque escucho ciertos conceptos de la diversidad, pum, seré libre. Y pues no, no es ahí. Y es lo mismo que yo critico de las mujeres feministas, estas esencialistas, ¿no? O sea, se vuelven conservadoras porque no están entendiendo que el concepto de la mujer ya es una producción patriarcal, heteronormativa. Sí, Ese es el problema. están volviendo, saltan al mismo lugar del que quieren salir. Exactamente, tal cual. O sea, es que aquí Judith Butler nos está ayudando a entender por qué el feminismo ya, digamos, este tipo de feminismo por lo menos ya quedó obsoleto. Sí, de hecho, el feminismo esencialista ya queda obsoleto porque pues ya Porque quiere básicamente salir de un lugar para, para volver bueno, a caer en el mismo, así tal es. cual. O sea, sí dicen, bueno, sí, vamos a librarnos, sí, pero sin modificar la categoría de mujer, ¿cómo? No, y O sea, aparte, también podemos decir, no, es que ya quieren censurar mujeres que, por ejemplo, trabajan, no sé, mostrando partes de su cuerpo, pues son ellas, no se supone que son libres. O sea, a pesar de que están en el mismo ejercicio de poder, pues sí, pero ellas son libres de hacer lo que ellas quieran. Si se quieren tapar o no, eso es su cuento. pero vuelven ese tipo de críticas, ¿no? Sí, 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 o al trabajo sexual también lo critican mucho. Y O incluso mujeres que no quisieran tener hijos. Ese es así un es. ejemplo que también es muy bueno. Sí, ¿Por también. qué? Porque a mí me cuestionaban, por ejemplo, ahora que hice una publicación sobre el hecho de que no todos los cuerpos gestantes son mujeres. ¿Por qué? Así Porque es. va a haber hombres trans que pueden ser cuerpos gestantes, Sí, personas no binarias. Eh, sí, o sea, muchos tipos de personas que no necesariamente tú las vas a ver en la calle y van a ser leídas como mujeres, sin embargo, pueden tener hijos. Entonces,
¿Qué pasa con este debate del aborto que solo se restringe a mujeres cisgénero heterosexuales? Y no necesariamente, porque incluso mujeres heterosexuales pueden reproducirse con tecnologías de in vitro. Así es. O los En- cuerpos gestantes también se pueden reproducir con tecnologías in vitro. exactamente. Entonces no va a ser solamente la mujer, que es lo que quieren, o sea, que es el discurso que tiene este feminismo esencialista, que vamos a luchar por las mujeres, solo las mujeres, sí, pero la mujer no existe independientemente de los hombres, ese es el problema. Exacto. De hecho, si vemos que se define como hombre y como mujer, casi casi que son como los opuestos, ¿no? O sea, que es ser hombre, no ser mujer. Que es Así ser es. mujer, no ser No hombre. ser hombre. Así Tal es. cual, o sea. Sí, sí, Entonces te así quedas es. así como que, ¿y dónde estuvo la mujer autónoma? Como dice el Allá, comercial, no hay, no existe. esa es la falacia. O sea, ellas creen que la mujer está existiendo autónomamente porque hablamos de defender a las mujeres, pero en realidad la mujer ya es una producción del efecto del poder de la cultura heteronormativa. O Ahí está la trampa. sí, al hecho, al par de los hombres. Por eso te dicen, cuando Adán sacó su costilla e hicieron a la mujer. Esa es la alegoría perfecta, ¿no? Sí, o sea, Inclusive. siempre, o sea, hablemos del régimen binario, ¿no? Régimen binario que rige este universo, casi podemos decirlo así. Sí, O sí. sea, la mujer no existe autónomamente, sino que existe con referencia al hombre. Así es. Ese es el problema. Y el hombre también, digamos, aunque el hombre está en el nivel hegemónico, digamos que eso es lo que vino a decir esta filosofía que habla del patriarcado, sí, pero también, y que es lo que yo decía, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que no cumplen con la exigencia del rol masculino hegemónico? También hay reclamo de parte de las mujeres cis heterosexuales, porque tú no Eh, estás cumpliendo tu rol como mi protector, como mi proveedor, entonces tú ya por lo tanto, inclusive se subajan, eres un pi por no usar la palabra. ahí la teoría queer, ¿no? O Ajá, sea, ¿por qué surgen estos insultos? Justamente porque si eres un hombre y no estás cumpliendo con el rol que se te ha designado bajo este régimen binario heteropatriarcal, entonces eres un sujeto de segunda. ajá, así es. Poder dar ejemplos, ¿no? Este ejemplo es muy, o sea, hay gente que lo banaliza, pero no es poca cosa. El ejemplo de que si, a ver, permíteme. ¿Qué pasó? Ahorita voy. ¿Te vas a cenar? Ahorita voy. Ándale ya, para que vayas a Ya me cenar. quieren correr. Pues Pero bueno, quiero mencionar este último ejemplo porque es muy bueno. sí, sí, El ejemplo de el garrafón de agua. ándale. ¿Por qué? Porque a mí me pasó millones de veces. Es decir, yo estoy en un espacio público con un grupo de personas y me ven como un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Carga el garrafón de agua. Y yo me No, quedo así como, no quiero, no lo puedo. no, o simplemente yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un problema en la columna. O sea, yo me descuadro facilísimo en mi columna. Mm, Sobre todo cuando dejo de hacer ejercicio, o sea, porque no estoy acostumbrado, cuando vuelvo a hacer ejercicio, obviamente me fortalezco más, pero dejo de hacer el ejercicio y mi columna es muy frágil. Entonces, casi casi que te diría que tengo que ir con el quiropráctico mínimo una vez, 2 veces al año, porque si no yo ya llego con él, y de hecho sí, o sea, él me dice, ¿te caíste o qué? Le digo, no, no me caí, o sea, cualquier cosa sí, simplemente eso, ¿no? Cualquier cosa que haya cargado. Pero claro, en un espacio en el que me conceptualizan como hombre, entonces yo tengo la obligación de cargar el garrafón. así es. Es como, tu hermano se lo olvidó, lo puedes subir tú. Yo sé, ok. Y es un problema porque, claro, entonces yo tengo que salir a justificar, ¿no? ¿Por qué no voy a cargar el garrafón de agua?
O sea, Así. y no es lo mismo a una mujer. Una mujer nunca se espera que lo haga. Sí, de hecho, hasta parece extraño, ¿no? O sea, por ejemplo, mi novia es más fuerte que yo. Oh, no, lo pone con una mano, ¡pum! Así. Y no se espera eso de una mujer cis. No. O sea, es como el doble estándar, ¿no? De una mujer se espera que sea débil, por decirlo así, y de un Ujú. hombre que sea fuerte. ¿Y qué pasa si yo no soy fuerte? Exacto. O Ya. incluso si no quiero serlo, ¿no? Porque podría, digamos que lo fuera, o podría serlo, lo fuera. Pero que yo en este momento no estoy cansado. O el ejemplo del camión, ¿no? Ay, También. el ejemplo del camión que le El tienes que camión. dar tu asiento a. Es un ejemplo muy paradigmático también, ¿no? Cómo todas estas reglas de género como efecto del poder, digamos, se ejercen en muchísimo, o sea, ese también es un efecto del poder. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque se presupone que tú como hombre tienes que dejarle el asiento a las mujeres. Y yo lo he Ay, pensado, o incluso la fila, ¿no? No sé si ahí donde tú vives pasa esto, aquí sí, o sea, hay 10 personas esperando el camión, se forman y hay hombres caballerosos que tienen que cederle el paso a las mujeres. Y yo a veces digo, pero yo, ¿por qué tengo que esperarme a que pasen todas las mujeres? O sea, no. no por mala onda, pero porque digo, yo no, o sea, realmente yo no estoy en una situación que tú digas, porque también esa es mi otra pregunta que yo siempre he tenido, ¿por qué esta figura del caballero que da el asiento Sí, o porque que se se dé el supone que paso? el hombre sí se hace más fuerte, el que aguanta más, el que resiste más. Y muchas veces ni es así, ¿no? O sea, digamos, yo que ni siquiera me identifico como heterosexual ni cisgénero, pero muchos de veces yo los veo a ellos y tampoco muchos de ellos, o sea, vienen cansados del trabajo. Pues sí, de hecho ya ha habido muchas, ahora sí que manifestaciones, sí, vengo cansado del trabajo o de mis clases o lo que sea, yo quiero el asiento, o sea, si acaso yo se los dejo a personas ya mayores, así que ya están muy Mm, mayores, yo entiendo, pero ya ni a mujeres embarazadas, ni a mujeres, nada, yo no, no, yo no se lo dejo, por ejemplo, yo no se lo dejo a mujeres con niños, a menos que ándale, sea un bebé, ah, pues, que la pues veo que se está cayendo, pues sí, ¿no? Pero un pues niño de 5 años, 6 años, digo, ay, oye, o sea, si yo voy cansado, ¿sabes qué? Vete para ahí, ándale. que te cuide tu mamá. No, sí, porque digo, es que a veces también como que porque también ahí pasa eso, ¿no? Como que ella siente, o sea, es una obligación, por eso digo, Sí, no, sí, no es que, ya otra cosa es que tú digas por amabilidad, o sea, porque a mí me nace, yo te dejo el lugar, ¿no? así es por Pero, amabilidad. pero volvemos a lo mismo, ¿por qué te nacería? ¿No? O sea, ¿por qué serías amable? Porque eso ya es un efecto del poder de esas reglas que te enseñaron. Así Ese es el es. punto. Ay, Ay, no, pues estuvo bien. estuvo Sí, bien. sí, es que es compleja Judith Butler, pero Sí, sí. sí, estuvo bien, sí es compleja, o sea, que con pincitas y todo esto, porque si no, nos hacemos como las típicas teóricas de la universidad, que ahí nomás lo atendemos a medias y no. No, por eso te digo, o sea, por eso quise traer estos ejemplos, porque realmente sí se ve eso. O sea, lo Sí, podemos ver en cuestiones muy cotidianas. sí, de hecho. Bueno, Bueno, pues nos vemos la próxima sesión. sale. Bye. Bye.